Hola, este es el tercer video del curso de mayordomía bíblica. En esta tercera lección vamos a hablar de algunos principios generales sobre las deudas. Vamos a repasar un poco lo que ya hemos dado en las dos lecciones anteriores y vamos a concentrarnos en el tema de las deudas. A lo largo de este curso vamos a ir construyendo este edificio. En este edificio la base es una mayordomía basada en principios bíblicos. Cada columna corresponde a algunos principios importantes y el resultado es este techo que llamamos prosperidad integral. No es un objetivo en sí mismo, es un resultado que se va a ir obteniendo. El primer principio que hemos hablado es el del contentamiento. Y entonces en ese sentido, nosotros podemos cuestionarnos cuál es el estilo de vida que podemos pagar. Y no podemos llevar un estilo de vida que no podamos pagar. En ese sentido, lo que va a pasar es que vamos a empezar a acumular deudas. Nos dice Andrés Panasiuk que debemos tener entonces contentamiento. Esto es entonces estar contento y disfrutar de la vida sin importar el lugar en el que estemos en la escala social. O sea que voy a encontrarme con alguien que tiene un teléfono celular mejor que el mío, un automóvil mejor que el mío, una casa mejor que la mía. Pero la verdad es que debo estar contento en cualquiera sea la situación en la que me encuentre. Porque después de todo, pues posiblemente voy a poder tener un celular o un automóvil o una casa. Esto no es lo mismo que ser conformista. El conformismo corresponde a otra cosa, pero sí puedo estar contento con las cosas que poseo. Un segundo principio importante es el del carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de que esto nos ayuda a vencer las tentaciones de nuestra cultura y del comercio. Entonces, con frecuencia encontramos cosas como esta. Nos dicen, bueno, dese un gusto, usted se lo merece. Y posiblemente sí, usted ha trabajado duro, usted se merece ese gusto. Sin embargo, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿podré yo comprar eso, pagarlo? ¿Verdad? Podría ser que no lo necesite. O nos encontramos con anuncios que nos dicen, compre y ahorre tanto. Tal vez un día cualquiera usted recibe un anuncio en su celular, por ejemplo, una oferta donde hoy el restaurante tal tiene 2 por 1 o tiene 20% de descuento. Y entonces usted puede preguntarse, bueno, si yo hoy no tenía planeado salir a comer afuera, aunque me estén dando ese 20% de descuento, yo no estoy ahorrando nada, estoy gastando algo que no iba a gastar bajo otra condición. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que valorar, bueno, si yo tenía mis planes salir a comer afuera y me ofrecen el 20% de descuento, entonces ahí sí voy a estar ahorrando algo. Pero de otra manera estaré haciendo un gasto que no iba a realizar, entonces en realidad no estoy ahorrando nada. Puede ser que nos digan compre ahora y pague después. Esto es lo que hacemos principalmente cuando nos endeudamos, cuando pagamos con la tarjeta de crédito. Entonces, pues muy bien, compramos ahora algo, disfrutamos de algún producto, de algún servicio, pero tendremos que preguntarnos, bueno, si realmente vamos a poder pagar en el futuro. Y a veces nos dicen que esta es una oferta especial que no se va a repetir solo el día de hoy. Y normalmente eso no es cierto. Entonces, tenemos que revisar bien este tipo de ofrecimientos que nos hacen porque podría ser que nosotros estemos gastando en cosas o montos que no podemos pagar luego. Entonces tenemos que tener realmente carácter, esa voluntad, esa capacidad de decir que no cuando realmente algo no lo necesitamos. En ese sentido es muy importante hablar de un plan. Si nosotros tenemos un plan, y esto lo vamos a hablar en una clase posterior, es más fácil decir que no, porque ya tenemos planeado qué cosas vamos a comprar, cuándo, ¿verdad? De qué manera, si vamos a ahorrar primero para comprarlo o en nuestro plan está, porque lo podemos hacer, asumir algún nivel de deuda. Recordemos pues que normalmente mientras más ahorramos, menos nos endeudamos y en ese sentido pues es importante saber esperar. Ahora quiero mostrar algunos datos.
Por ejemplo, los 10 países de América Latina donde las personas están más endeudadas. Y aquí tenemos en el primer lugar Chile, luego Panamá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Bolivia, México. Nos encontramos entonces que en países como Chile, Panamá o Costa Rica las personas están bastante endeudadas, en un porcentaje bastante elevado del Producto Interno Bruto. Y aquí voy a mencionar un caso que salió en una noticia en un periódico en Costa Rica precisamente, en el cual se trata de una señora que está bastante endeudada. Veamos aquí los datos que esa misma noticia menciona. Ella gana un salario mensual de 900,000 colones. Sin embargo, hay algunas deducciones que se hacen, por ejemplo, al Seguro Social, y entonces a ella le queda un salario neto de 765,000 colones. Ella tiene algunas deudas. Tiene una deuda de la casa que es por un monto total de 25 millones de colones y por la cual la cuota mensual es de 210,000. Tiene otra deuda con una asociación por un monto de otros 20 millones de colones, por los cuales paga una cuota de 320,000, y en tarjetas de crédito tiene deudas por 3,500,000 colones, por los cuales paga cuotas de 175,000. Esto quiere decir que las cuotas totales que ella tiene que pagar cada mes suman 705,000 colones. Lo que le queda, estos 60,000 colones, deberían alcanzarle a ella para pagar todos sus demás gastos, su alimentación, transporte. Esta señora tiene un hijo, tiene que pagar los gastos relacionados con la escuela, en fin, todo el resto de los gastos que ella tiene. Y claramente, ella está gastando más del 90% de su ingreso en pagar deudas. Esta persona está excesivamente endeudada. Y este es el caso de muchísimas personas que están demasiado endeudadas y que por lo tanto al final pues simplemente no les alcanza para poder cubrir sus gastos, y lo que hacen entonces es endeudarse cada vez más. Se les convierte entonces en una bola de nieve, porque como estos 60,000 colones no le alcanzan, entonces tiene que seguir endeudándose para poder seguir pagando de alguna forma. Dice este titular de una noticia, Finanzas Familiares, dice 89 de cada 100 personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y esto es preocupante porque estamos hablando de que son 89 de cada 100. Si nos estuviera diciendo, bueno, que hay 10% de familias con problemas para llegar a fin de mes, tal vez no nos preocuparía tanto, pero es casi el 90% de las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esto es verdaderamente preocupante y en la mayoría de los casos se da por endeudamiento. Dice este informe, la semana pasada hicimos un sondeo con una muestra nacional y la mitad de los hogares tiene deudas, y de esa mitad, 8 de cada 10 endeudados dijeron que después de pagar les queda muy poco. O sea que la mitad de los hogares tiene en deudas, y de todos los que están endeudados, el 80%, estamos hablando entonces de que sería el 40% del total de las familias a las que les queda muy poco después de pagar sus deudas, y también es una cantidad muy alta. Entonces tenemos nosotros que autoevaluarnos, y aquí vamos a plantear 3 grandes preguntas. La primera es, nosotros debemos saber responder en qué estoy gastando mi dinero. Para esto nosotros deberíamos hacer algún tipo de control por 1 o 2 meses, que lo podemos hacer en un Excel, hay aplicaciones para el celular, o lo podemos hacer en una simple libreta. De manera que vayamos anotando cuáles son nuestros gastos. Muchísimas personas no saben en qué están gastando o cuánto están gastando en cada cosa. Incluso hasta podemos hacer papelitos, llamemos los vales, que vamos metiendo en una caja, porque muchas veces hay gastos pequeños, tal vez que no tenemos facturas, pero podemos ir anotándolos y por lo tanto llevar un control. Lo segundo es, nosotros tenemos que saber qué tipo de consumidores somos, qué tipo de compradores somos. Por ejemplo, hay muchas personas que compran cosas que no usan. Bueno, que compramos cosas muchas veces que no usan, y posiblemente nos haya pasado. Compramos una máquina de ejercicios que luego no usamos. Compramos un libro que luego no leímos. O compramos tal vez una ropa que luego no usamos.
Entonces, muchas veces nos ha pasado eso. Compramos cosas que no usamos. A mí me ha ocurrido esto. Voy al supermercado a comprar una cosa y luego regreso con 20 cosas más que no había pensado originalmente comprar. Eso quiere decir que estamos comprando de manera compulsiva. Estamos comprando sin un plan y tenemos que saber nosotros si estamos cayendo en eso. Y la tercera pregunta es entonces, ¿qué tan endeudado estoy? ¿Qué tipo de deudas tengo? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el plazo? ¿Por qué fue que me endeudé? Porque es muy diferente la deuda de la casa a la deuda que pedí para hacer un viaje. La deuda de la casa, pues ahí tengo la casa todavía. El viaje ya pasó. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente pagar eso que consumí en 2 semanas y ahora tengo que pagarlo durante 5 años. Tengo que ver bien cómo manejo las tarjetas de crédito. Si tengo tarjetas de crédito, si tengo varias tarjetas de crédito, el tener muchas tarjetas de crédito puede ser un mal síntoma. Si hago es solo el pago mínimo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ese es otro mal síntoma. Entonces tengo que ver bien cómo estoy manejando las tarjetas de crédito. Y entonces hacer el ejercicio que hicimos con la señora esta, ver qué tan comprometido estoy, cuánto representan las cuotas con respecto a mi ingreso. Si yo puedo saber que las cuotas de mis deudas representan apenas el 10% de mi ingreso, pues tal vez no me voy a preocupar mucho, pero si están representando el 90% de mi ingreso como esta mujer que mencionamos hace un rato, pues claramente estoy en una grave situación. La mayoría de los consejeros financieros recomiendan no pasar de un 40%, aunque esto claramente pues puede variar, depende del tipo de deuda, depende del nivel de ingreso, del tipo de familia, de los gastos que posee. Claramente mientras menos deudas tengamos, mejor. Y veamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre esto. Dice Proverbios 22:7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. Ninguno de nosotros quiere ser un esclavo, pero si tenemos deudas, estamos siendo esclavos de ese banco, esclavos de ese prestamista o esclavos de quien nos haya prestado el dinero. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie. Entonces hablemos un poco de las deudas. Podríamos tal vez decir que hay ciertas deudas buenas y ciertas deudas malas. Cuando hablamos de deudas buenas, estamos hablando de deudas que nos han permitido adquirir un bien o hacer una inversión que nos genera dinero en el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy invirtiendo en una empresa, estoy invirtiendo en un negocio y yo compré una maquinaria y esa maquinaria me permite producir más en el futuro, de manera que con lo que estoy generando de ingreso puedo pagar el préstamo y obtener al monto adicional, pues entonces esa es una deuda buena. O bien una deuda que adquirí, por ejemplo, para comprar una casa. Claro está, pues que estas deudas tampoco están exentas de riesgos. O sea, nada me asegura que mi negocio va a funcionar bien y que voy a generar suficiente ingreso. Ahora bien, las deudas malas no dan beneficios más allá del consumo del bien. Cuando hablamos de deudas malas, entonces, por ejemplo, la deuda que yo hice para el viaje, entonces esta deuda ya pasó el viaje, ya yo no puedo producir más con eso y tengo que seguir pagándola. Si yo me endeudo para ir a restaurantes y pago con tarjeta de crédito cada vez que voy a un restaurante y luego no hago el pago de contado de la tarjeta de crédito, entonces ahí yo estoy adquiriendo una deuda mala. Porque entonces la comida en el restaurante se acabó al cabo de 1 hora, pero luego la tarjeta de crédito yo tengo que seguir pagándola durante mucho tiempo. También cuando el plazo de la deuda es mayor que la vida del bien que he adquirido. Esto ocurre mucho con los automóviles. Adquirimos un automóvil con una deuda y a veces la deuda tiene un plazo más largo que la vida de un automóvil. Entonces, si ya pasados 5 años yo quiero cambiar de carro, pero la deuda era con un plazo de 7 años, entonces el problema es que el carro vale menos que lo que debo. Entonces, me hace falta dinero para terminar de cancelar la deuda, no me va a quedar nada, quiero adquirir un carro nuevo, voy a querer cambiar el automóvil, no tengo ni siquiera una prima para adquirir un carro nuevo.
Entonces, algunos consejos son los siguientes. Bueno, siempre vamos a querer tener la menor cantidad de deudas posible. A veces, pues claramente es difícil adquirir una casa sin endeudarnos. Pero bueno, a veces podemos esperar un poco a tener la casa de nuestros sueños y tener tal vez una casa un poco más humilde durante un tiempo. Cuando la terminamos de pagar, la podemos vender y entonces adquirir una nueva deuda por un monto menor para adquirir una casa mejor. Pero muchas veces las familias quieren adquirir la casa de sus sueños desde el inicio y adquieren entonces una deuda enorme, lo cual se convierte en una carga muy pesada. Tenemos que elaborar un plan para pagar las deudas. Tenemos que pensar entonces cuáles son las deudas que tenemos. Por lo general es conveniente dentro de este plan analizar cuáles son, por ejemplo, las deudas con tasas de interés más altas y entonces tratar de ir pagando esas deudas, ir pagando muchas veces deudas pequeñas que tenemos por ahí, que podemos entonces ir deshaciéndonos de ellas. Entonces por eso es que el tercer consejo es pagar primero las deudas de plazo corto o con intereses más altos. Y por supuesto esto último, modificar nuestro estilo de vida. Gastar menos, lo cual nos va a llevar entonces a ahorrar más y por lo tanto poder ir pagando esas deudas. Por lo general, por ejemplo, comer en casa es más saludable que comer en un restaurante. Hay tantos lugares a los cuales podemos ir a pasear y que no tenemos que pagar o que el costo es bajo. Entonces no necesariamente tenemos que ir a un hotel caro o ir a visitar lugares costosos. Podemos ir modificando nuestro estilo de vida e incluso puede ser beneficioso. Normalmente un bosque puede ser un lugar más saludable que un centro comercial y en el bosque no vamos a estar gastando, pero en el centro comercial sí. Las tarjetas de crédito. Tenemos que tener mucho cuidado y muchos de nosotros deberíamos evitarlas. Por ejemplo, si uno no es una persona muy organizada y le cuesta entonces estar llevando el control de todos los pagos y tiene 5 tarjetas de crédito, todas con fechas de corte diferentes, con fechas de pago diferentes, con condiciones diferentes, a uno se le va a hacer un enredo y luego va a verse en problemas. Es mejor tal vez tener solo una tarjeta de crédito o a la larga ninguna. Esta es una frase interesante que encontré por ahí. Dice: en la riqueza y en la pobreza, en salud o enfermedad, hasta que las deudas los separe. Es frecuente que hayan problemas de dinero en los matrimonios y que generan consecuencias importantes. A veces decimos que las mujeres gastan mucho. Y es cierto, las mujeres constantemente tienen que comprar maquillajes, ropa, cosas, pero también los estudios dicen que los hombres tendemos a gastar con menos frecuencia, pero en cosas más caras. Entonces fuimos y compramos esos aros nuevos para el vehículo, para las llantas o algo así para el carro, y entonces nos encontramos con que eso es muy caro. No es, es más barato el maquillaje. Lo que compramos entonces un equipo de sonido caro o una computadora o un celular nuevo. Entonces al final, hombres como mujeres tendemos a gastar en gran cantidad. Y esa no es la idea, que tengamos entonces nosotros problemas por dinero en la familia o en el matrimonio. Algunos principios generales sobre las deudas son los siguientes. Bueno, ya mencionamos tener la menor cantidad de deudas, hacer un inventario de todas las deudas que poseemos, elaborar un plan para pagar las deudas, pagar primero las deudas de más corto plazo o intereses más altos. Esto ya los hemos ido mencionando. Luego, esto es importante, disminuir los plazos y no las cuotas. A veces cuando vamos saliendo un poco de deudas, entonces nos queda cómodo extender el plazo de las deudas. Mientras más largo plazo tenga una deuda, al final terminamos pagando más en intereses. Por lo tanto, tal vez es mejor mantener el monto de la cuota y salir en menos tiempo de la deuda. Hay que reducir los gastos y ahorrar progresivamente y modificar nuestro estilo de vida. Y procurar ahorrar para hacer cosas importantes. Luego vamos a ampliarlo en la lección sobre los planes, pero por ejemplo todos nosotros sabemos que si tenemos una refrigeradora en la casa, la refrigeradora no tiene una vida útil infinita. Si ya la refrigeradora que yo tengo tiene 15 años, posiblemente va a fallar. Voy a tener que arreglarla o reemplazarla por otra. Entonces yo podría empezar a ahorrar desde ya.
Un automóvil que uno posea, por buen automóvil que sea, por más de calidad que sea, en algún momento va a requerir mantenimiento, va a requerir reparaciones. Entonces podemos nosotros empezar a ahorrar para ese tipo de gastos. Con respecto a las tarjetas de crédito, algunos principios. Siempre tratemos de revisar el estado de cuenta. Eso nos va a permitir analizar los gastos. Ahí nos podemos dar cuenta qué tanto estamos gastando, por ejemplo, en restaurantes o qué tanto estamos gastando en supermercados, y eso nos permite hacer un análisis y llegar y decir, bueno, a lo largo del tiempo, cuánto gastamos nosotros en cada cosa. Podemos evaluar costos administrativos que tienen, por ejemplo, los gastos y que nos los cargan, los intereses. Sí podemos aprovechar los beneficios que dan las tarjetas, especialmente si somos personas ordenadas y si siempre hacemos el pago de contado de las tarjetas, entonces esos beneficios podrían ser suficientes. Pero si nosotros no hacemos los pagos de contado de las tarjetas y estamos pagando intereses, le aseguro que esos intereses van a superar los beneficios que la tarjeta nos está ofreciendo. Siempre tratemos entonces de hacer el pago de contado. Si eventualmente necesitamos financiarnos, que sea al menor plazo posible y que podamos entonces cancelar la tarjeta lo más pronto. Tratemos nunca de atrasarnos, estar muy atentos a las fechas de corte y las fechas de pago y efectuar al menos el pago mínimo de la tarjeta, porque de otra manera vamos a vernos expuestos a multas y a intereses de mora que nos cobran en los bancos y que normalmente son mucho más altos. Evitemos tener muchas tarjetas de crédito. Evitemos entonces las tarjetas de crédito que no usamos, y si las estamos usando todas tenemos que usar una, máximo 2 tarjetas de crédito si somos personas ordenadas. Si no somos personas ordenadas y no podemos controlar nuestros gastos, mejor no tengamos tarjetas de crédito porque nos va a llevar a vernos envueltos en problemas. Entonces aquí hay un contraste. La sociedad nos dice, gaste ahora, pague después, endeudarse está bien, eso no es ningún problema. Las escrituras nos dicen que debemos evitar las deudas y no ser esclavos de los prestamistas, sino más bien libres para servir al Señor. En conclusión, con respecto a las deudas, pues siempre hay que pagarlas, ¿verdad? Eso está claro, pero es mejor entonces no endeudarse, no deber nada a nadie, como dice Romanos 13:8. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta, dice en esta otra versión de la Biblia, en Proverbios 22:7. Muchas deudas son entonces un síntoma de que no planeamos, de que no somos perseverantes, que tenemos algún problema de carácter o de dominio propio, o bien de ignorancia, o sea, no sabemos, en cuyo caso pues nos toca aprender. Y por eso es que dijimos en la lección anterior que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino que se resuelven con inteligencia financiera, aprendiendo. Agradezco mucho su atención, esperando pues que esta lección sea de bendición para usted. Ore antes de tomar decisiones, pídale al Señor la dirección para empezar a cambiar sus hábitos, desarrollar ese dominio propio y el carácter que a veces necesitamos para realmente librarnos de todas las deudas, de toda la tentación que el mundo nos pone para consumir y consumir sin límite. Gracias.